가서 되니 건다 나한테서 드링 디제 다다 차면도 Buenos días a todos, a todas. Se oye mal el italiano. Ahora sí, ahora sí. Scusate se sono arrivato un po' in ritardo. Se disculpa Carola de haber llegado un poco tarde. samba chanju semji korda ni daji karina semjen tamje pentoya mananga danyambe semjen tamje 동에 견전인데 제지 저거 상진지 공부를 무시 토비 치더라 아니 가서 이게 같이 당시 니래 지기 되게 된다인 전에 그런 넘버 타고지 아니 나라나 Non so, tu dici? Normalmente si dice che Normalmente se dice que es extremadamente importante dirigir la motivación al inicio de cualquier acción que realicemos, especialmente cuando vamos a hacer algo, una acción de Dharma. En este caso es todavía más importante el que nuestra motivación sea la más extensa, la más amplia posible. Por eso ahora en esta enseñanza debemos desarrollar la motivación de la bodhicitta pensando que por el beneficio de todos los seres sintientes que son como mi madre y que han sido mis madres y que son tan extensos, tan ilimitados como el espacio infinito para, para el beneficio de ellos y llevarlos al estado de iluminación. Yo misma tengo que lograr el estado de Buda y por esta razón voy a escuchar hoy estas enseñanzas. Por eso tratad de mantener esta motivación de este tipo, tan pura como de este tipo, durante el transcurso de las enseñanzas. per cui il nostro maestro, Nuestro maestro, aquel que posee la excelencia y del método supremo, el gran compasivo Buda, Buda Sakyamuni llegó a este mundo y dio una gran variedad de enseñanzas para acomodarse a las diferentes disposiciones de los y hábitos y las huellas kármicas de los distintos seres que existen. e infatti il De suo hecho, la primera enseñanza de Buda, aquella que se conoce o se conoce, que se conoce la actividad de girar la rueda del Dharma, fue dirigida sin parcialidad a todos los seres, porque todos queremos ser felices y no queremos sufrir, para guiarnos, para guiar a todos los seres a lograr estos niveles. El Buda, en la primer giro de la rueda del Dharma, enseñó las 4 verdades de los seres arias, las 4 verdades nobles. Debemos conocer el sufrimiento, abandonar la causa, obtener la cesación y practicar el sendero o el camino. Estas son las 4 verdades nobles que el Buda enseñó en primer lugar. 아니 nga changya zora tiri, la gomya zora tiri, 아니 다 nangchu di, samzhe yang
dep tinje ta an changre dat khangdar chen ti na chobo je che jeres. Per cui Por esto vedo tutti voi qui os veo a todos vosotros, a todas vosotras, aquí en las enseñanzas. Podemos decir que todos, todas, somos bastante ah, nuevos, ¿no? Principiantes al Dharma. Algunos de vosotros habéis quizá conectado por primera vez con el Dharma por una iniciación, un Wang, porque estabais curiosos, ¿no? O por amigos que os han animado o os habéis inscrito para hacer un retiro y os han dado un mantra para recitar y habéis meditado un poco en los diversos tipos del yoga de la divinidad o habéis leído algunos libros con informaciones diversas. Muy probablemente esta es la realidad de la mayor parte de vosotros. per cui molto probabilmente Y siete por stati eso vosotras, os habéis contacto con grandes lamas que han llegado aquí a dar enseñanzas y muchos de vosotros y en general pues habéis tomado refugio, la iniciación y otras cosas. Puede que este sea el caso en la mayor parte de vosotros, vosotras, ¿no? Ya sea a través de un lama o con los geshes. kawan roe na ji nyamle pi thobo ze yongya la thongbo de be denji de ya wo ze go chen su su xian de taba to ya ji ji chuna ni be mong ji xiu ke chen bo sa ji de wo ze yin sa re kang ba ji bo be jing ba thongbo ji bo da cha bo ze yin go wa yin na sa ji ya bo ze me na 아니 캉바 de la mig ni sam dang de na ko ka le kha go ro sa ji de ya bo yo na ani 캉바 야부지 조 제야이 좀지 미규 따르들라 캉바디 사제디 초그러 데 나지 아주 심나라 데니 디지 자첨보지 아니 마음발랑아 디지 자첨보지 라고도 되나 데니 디 디지지 철탑 제야기 사지 암좀암 아니지 당부 고육 주선데 딘지디 야부지 체와이나 아니 에 메시게 심 고양보 오늘 낭비추 가닌치와이나 아니 제대부지 용그러스 non so, tu dicevi. Ora, quando parliamo veramente Cuando hablamos de qué es el Dharma, qué es de verdad practicar el Dharma, ¿qué quiere decir? La práctica del Dharma deberíamos llevarla con nosotros donde vayamos, cualquier cosa que hagamos, porque lo primero para practicar el Dharma tenemos que comprender bien las 4 verdades nobles o verdades de los seres Aryas. Esta es la base de todas las enseñanzas de Buda. Sobre la base de comprender bien estas 4 verdades nobles, ahí es donde podemos generar la fe, que se genera la fe basada sobre la inteligencia, la sabiduría y demás, no la fe emotiva. Y este es el verdadero fundamento de todo. Cuando los cimientos, cuando queremos construir una casa bella y con muchos niveles, con muchos pisos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos al inicio? De que los cimientos, ¿no? La base de la casa sea muy estable, en un terreno que luego podamos construir bien o edificar tantos pisos como queremos hasta lo alto que queramos. Con esto es lo mismo con la práctica del Dharma. Cuando tenemos el objetivo de obtener aquello que todos, ¿no? Que queremos, ser felices, el máximo de esto y no sufrir, queremos el máximo de la felicidad, que es esta felicidad irreversible, que es lo que queremos alcanzar. Y esto se logra sobre la base, sobre unos cimientos que sean extremadamente estables. Así,
con esta, a partir de aquí es como podremos realmente poder acceder a esta felicidad máxima que deseamos. cheban doshi ji donge laya yi sumi na ne ta chi donge laya dang an jurbi donge laya desu de watsu me da tundro da mambu zi ko chorba di nga ne ha ro ta cheban doshi ji donge laya do che laya ji donge di ta mo shi ko asi di donge yin ba zi lenyen ji jiwang tu jun do che yan ji ani ji 가르쳐로다 가르치 이와이난디 아니고 동네베 장신 된디게 원진 제사데 시베 푼조 남주 가서 미시직 나라 자체모 진데자기 담다 코사 준노롱주 시바이 푼조 된제 지 가서 가와 제사지 젠제 여들에 고 가르쳐로다 시바지 푼조데 푸숨 촉바제 여래 거기 ngazola diji ji longju zi yue de ge ro yue de ba di ani yue chu di kare sha puk tembo kare sha ani korang ani chunggung ra de kare sha selana teni marik ba ge jawang de june ani duche mambo zigla kar zuru ta jewang yongsu zo ba den wa yin zang di kazi za chen bo yo wa yin na ko jun de be rang yin 아니 동에베 랑지 메다베 랑지 틴디게 제왕지 인차드데라 가주 자침보다 가족이 지 가족 유반나지레다 가주 자침보이나 코 아니 준르베 랑지 동에베 랑지 아니 거 유바 잠당 아니 지 가족으로 매바 잠 마인바 코게 타마디게 좀데라오데 아니 가족으로 초와 동에 용돼야지. 대양 아니 가져로다 딜라 개첨보지 하마고 있나? 빵다 하고 싫어래야. 뭐시에도 뺏기지 뭐. No, 뭐 동네 뭐시에 같이 sel라도 되나라. 저 두시지 동네 데 뭐시에 드린다. dice. Per cui Así, si volvamos a hacer, vamos a hacer este resumen o explicación sintetizada de las 4 verdades nobles. La primera es que tenemos que conocer el sufrimiento. ¿Por qué debemos conocer? Porque debemos conocerla en su totalidad. Porque si no conocemos esa realidad del sufrimiento no la vamos a abandonar. Por tanto, debemos de conocerla muy en detalle. Cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de tres tipos, ¿no? Decimos el primer tipo de sufrimiento, el sufrimiento habitual del dolor, sufrimiento, luego el sufrimiento del cambio. Y estas dos, el sufrimiento del dolor y del cambio, son las experiencias de los seres humanos, de los animales y demás. Entonces, cuando experimentemos, cuando decimos estas sensaciones estas sensaciones de sufrimiento, nos referimos a estas dos, pero estas no son las más importantes, porque la más importante es la tercera. Se le llama el sufrimiento que compuesta y que impregna todo, ¿no? ¿Y qué quiere decir ese sufrimiento compuesto? Y esta es la que se debe conocer más profundamente, porque esta es la que se debe de abandonar. El significado de conocer este sufrimiento se refiere a esta tercera principalmente, no a las dos primeras que son relativamente evidentes y fáciles de comprender. Pero esta tercera es la que debe ser abandonada para obtener la liberación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir, ¿no? El sufrimiento que lo impregna todo, este sufrimiento compuesto. Lo que significa es que debido a la ignorancia, la existencia compuesta por el karma y las emociones aflictivas. Entonces,
todo delle aquello que nostre experimentamos, los objetos de nuestras experiencias sensoriales, etcétera, no importa cuánto pensemos que son válidos, preciosos o que al contactar con ellos nos dan felicidad o sensaciones positivas, no son fiables porque todas tienen esta naturaleza del cambio. Entonces, no son fiables porque cambian constantemente, pero no solo es que tienen esta naturaleza del cambio, sino que al final, esta, esta interacción que tenemos con los fenómenos nos va a llevar, lo que comporta es sufrimiento finalmente. Por eso se debe conocer muy bien en el momento en que la propia existencia, mientras esté controlada por esta ignorancia que se aferra al yo, a la entidad, y provoca y produce todas estas emociones afectivas y karma, que está controlada por todo esto, entonces esta es la realidad que se debe conocer como sufrimiento. Y esto no es tan fácil de que lo comprendamos, ah, de que lo comprendamos. No es tan fácil de comprender. lechi kunjung la ina yang tachi karwa kewe le mekewe le mambu tse yoderwa pera tse sa ju langwa yonso zogwa ane ji tso saya ji chajin Para matizarlo, es esta ignorancia que compone, por eso es compuesta, que compone esta existencia que está sujeta a karma y engaños y emociones aflictivas, emociones destructivas. nyumombe kunjung la yonde tenan da ko nyumo la du marikpa rang dangzi marikpa lo zela mungde ze sheshi chue yonsu zoba la dipde ba ngoy ni su matoni ji nangi simgi namja inanda chiru yu jin karagi namja ina koran ngoy ni su di matongwa ngoy ni su mashini ngoy ni su matongwa dindiji sheba zela marikpa 가인스는 거인의 주 마동아 인자네 마동아 마치 거기 친질로네 주종네 아니지 다음에 봐라 딱두지한다 메다 봐라 딱반지마다 동해 봐라 대반지마다 매장 봐라 짱 라서 봐지 친질로기 주민이 이게 남도기 쪼다네 친질로기 딱두지 수인진네 아니 롱지 쪼용도 되니 코르바 아니지 로아르 주 감숨지 코르바 디나라 아니 뒤 딱 봐라 동네 좋다 매바지 콜돼야지 아 니수 진짜지 차딩도 non c'è. Per cui adesso passiamo, questa era per la prima. Esta era la primera de las 4 verdades nobles, o la verdad de los seres arias. La segunda se dice Kunjung en tibetano, que es el origen, la verdad del origen. Es lo que se debe de abandonar, el origen, la causa se debe abandonar. Cuando hablamos de la verdad del origen, hablamos de dos aspectos, acciones y las aflicciones mentales, karma y emociones destructivas. Acciones o karma, ¿a qué se refiere? Se refiere a los 3 tipos de acciones virtuosas, no virtuosas y aquellas neutras, que no son ni una cosa ni la otra, ni virtuosas ni no virtuosas. Por tanto, las virtuosas y demás forman parte de estas verdad del origen, porque son, aunque sean acciones para acumular méritos y hacer madurar cosas positivas. Estas las virtuosas, las que acumulamos méritos. Las no virtuosas tienen que ver con las diversas acciones de cuerpo, habla y mente que son negativas. También de cuerpo, habla y mente que son negativas, que comportan la acumulación de no virtud que tiene como resultado el sufrimiento. Y
en relación a la verdad del origen, que son las aflicciones mentales, la segunda parte, que es muy importante, las emociones destructivas. Entonces, ahí es la ignorancia, es el origen de todas ellas. Y la ignorancia se llama así porque impide que veamos la realidad tal como es. Impide ver la realidad correcta, ver las cosas como existen de verdad. La realidad se puede hablar de externa e interna, de la persona y de todo lo que disfruta la persona. Pero no solo impide ver la realidad, no es solo no ver, sino que sobre la base de no ver, concibe una realidad distorsionada. De alguna manera añade esta distorsión de la realidad, sobrepone esta distorsión de la realidad. Y esta es la razón fundamental por la que todos los seres, los 6 tipos de seres de existencia que decimos, ¿no?, de los 3 estados superiores e inferiores que conocemos, continuamos como nosotros mismos a circular, a girar en el samsara, en la rueda del samsara y experimentar los diversos sufrimientos. 아니 데베 디 탐제로가 땡진 제바기 나네 간드세 가져로 제대 땡송은 간드세 샤츠지 나네 테니스스 어 류가 이숨기 꼬디기 빵차데 하호베 토네 칼레 뉴르당 다샤 셰당 띠무 릭 용수 조바데 빵차레데레 디게 초바 동에 랑진 끈라 동에 지게와 인자 디 빵. 티 빵야디야. 주진라 때네 용어래. 아니 빵두양 주진라 때네 년보 떡다 템바지 안에 빵고와 인두 그 만들바 짬기 동에 된도로 책임된다. 그래서 대송자 년보 떡다 템베 안에 빵고도 년보 때야 동에 모시 동에 되지 년보대 하고네 되니 람 공버체스네 람 라디드나라 되니 그 빵랑이 내대 시 아니 디 칼레 콤지데 아니 줍샤즈도 줍 빵차 칼레 더르네 심 주주당 나야 되린다 뇽모기 심제인 심데 다 산제야 상제야 심라야 칼레 카추도 그면서 디가라야 타르바다 탐지심 공부라야 초네 아니 주주당 넣어야 돼 아니 지 콤버치야 돼람 콤버치스난 non so. Allora, per quanto riguarda la terza... En cuanto a la tercera de las 4 verdades de los seres nobles o seres arias, las 4 verdades nobles es la del sendero o la del camino, que se debe meditar o practicar, utilizado para educar el propio pensamiento en el sendero. Y esto es muy importante, porque si tomamos de base la segunda verdad noble, la del origen, nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de del sufrimiento? ¿Cuáles son las causas de la felicidad? Esa es la pregunta más importante que nos hemos hecho para entender el origen, las causas, ¿no? Porque todas las cosas surgen dependientemente. Surgen dependientemente de causas y condiciones, el sufrimiento de causas y condiciones que debemos eliminar, ¿no? Aquello que debemos eliminar. Entonces, ¿cómo se hace? Educándola propiamente en el sendero, meditando en el sendero. Y de la misma manera, y la felicidad, el sufrimiento, las emociones destructivas surgen de causas y condiciones. Si, por tanto, queremos eliminarlas, solo descubrir que no las queremos y que no nos gustan, que no va bien, con eso solo no vamos a poder desprendernos de ellas.
Solo con que generemos rechazo o aversión hacia ellas nos vamos a deshacer de ellas, sino que se tienen que eliminar a través de otras causas y condiciones. ¿Y cuáles son estas causas y condiciones que debemos aplicar? Es el desarrollo del antídoto, que es el desarrollo del sendero. Es el antídoto que se opone directamente a las causas y condiciones que provocan el sufrimiento. Y esto es a lo que se refiere con la práctica del sendero, ¿no? Adoptar el sendero. Porque el sendero es lo que te abre la puerta para poder moverte, dirigirte hacia el estado de la iluminación y de la liberación. Y esto se realiza integrando el sendero, que es el antídoto potente hacia estos sufrimientos y demás, es observando nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, viendo si surgen todas estas acciones negativas y emociones destructivas y tratándolas de parar y contraponerlas con aspectos positivos. Por tanto, ahí comprendemos lo que se debe de abandonar y lo que se debe de adoptar. Aquí, entonces, lo que tenemos que comprender es exactamente esto, en todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, aquello que se debe de adoptar y aquello que se debe de descartar o abandonar. 가르치라 수수기 톱샷 징거래서나 랑중심이 랑진 랑라 왜 니츠 가리여 같아 왜 니츠 딘데지 맞을 랑진지 토벌 체베지 쫀근세 연den근den지 자침보지 랑치스 여대바지 제베 연den지라 아니 다 검차 던드니야지 디브다운디 디리 디 검버치 송도아 No. Per cui per quanto riguarda... Así, hemos llegado a la verdad de la cesación, que es aquella que se obtiene, que se manifiesta a partir de la base, se obtiene como resultado a partir de la práctica del sendero. Pero no es algo que está externo a nosotros. Todo está sucediendo en el ámbito de nuestra propia mente, en nuestra propia conciencia, porque en nuestra propia mente ya está la naturaleza el potencial de la cesación. Ya la naturaleza de nuestra mente ya lo posee, este potencial del desarrollo de todas las cualidades y de la cesación. Y esto solo lo entendemos, lo vemos cuando comprendemos bien el modo en que existe la realidad. No, este modo profundo de existencia de la realidad de las cosas, esta comprensión se genera exclusivamente en el ámbito de la propia mente. Entonces, creo que no lo he traducido bien, no he enunciado bien, para que quede claro. Para comprender la posibilidad de la cesación, debemos de comprender bien la existencia, de cómo existen las cosas realmente. Y eso está dentro del ámbito de nuestra mente. 동의지 냥에레 용수소반 델바지 아니 제베연데 짜침부터 열이 디 톱샤레 송도아 No, tu dicevi. Per cui la cessazione... Aquí la cesación. Debemos preguntarnos, ¿cesación de qué?
¿Qué es lo que se cesa? Los sufrimientos, todos los sufrimientos sin excepción y de forma irreversible. En la realidad, todos los sufrimientos se eliminan y ya no vuelven a presentarse jamás, para siempre. No es una cesación temporal, sino una verdadera cesación. Entonces, el potencial de esto, primero, lo que se debe comprender es que la naturaleza, en su naturaleza, los sufrimientos tenemos la capacidad de deshacernos de ellos completamente. Eso, eso, entonces se puede obtener la cesación porque el potencial de la cesación del sufrimiento en sí está ya presente de siempre y para siempre en todos los seres, en la naturaleza profunda de cada una de nuestras mentes. Y es esto lo que se debe comprender, realizar, si queremos, si quieres tú liberarte de los sufrimientos para siempre. No hay otra manera de obtener la cesación. Debes de realizar la naturaleza profunda de tu mente, donde todas las cualidades de abandono y además todas las cualidades positivas de desarrollo, a desarrollar en la iluminación, ya están presentes, porque cuando te das cuenta de eso, entonces puedes entender la posibilidad de la cesación. 데라 긱 간다지 여래 마통하게 실라네 제바지나 테니 총고를 님바 아니 에 가져로다 세진지 총고로 No, 근데 l'aria. 자꾸 풍부를라 No. 속바기 테니 ngaso 아니 심이 랑지 곡베 덴바데 마통네 아니 가져로다 레다 뉴모지 제왕기 ngani 똑초라 덴버지마당 아니 다음에 빌로디 아니 집치지 주진 용수 줘봐 다 짐비지 롱에 아니 딘딘데 남줄 가르치도 와 내당 가르치도 와디 창말로 아니 시치 나라 아니 딘중이 대 코나니데 지 침바지 자침부슈 지송난도 와 빵당 빵주 유매 점전당 우유니지 배드 신에 대바토야지 할레비 자침부지 송난도 Per questo, Por esto, para tener la respuesta, bueno, dice el traductor que quizás se ha dejado una cosa, pero entonces la cesación, a ver, ¿cómo se reconoce la naturaleza profunda de la mente? ¿Cómo se puede que nos lleva a realizar esa cesación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué método debo usar? Y esto se responde en el segundo giro de la rueda del Dharma, donde el Buda Bhagavan que enseñó en el pico del buitre de Rashgir, ahí habla de la perfección de la sabiduría. El Prajnaparamita ahí enseña como si no realizas la naturaleza de la mente misma, donde son presentes las cualidades de forma característica, ha dicho intrínsecamente, pero no en el aspecto de que forman parte naturalmente de la mente. Entonces, comprendiendo de que las cosas no existen como aparecen, como todas las cosas tienen una realidad última del surgir dependiente, todo esto, todas estas explicaciones, cómo todo esto se explica, perdón, en esta segundo giro de la rueda del Dharma, que explica la perfección de la sabiduría.
tawa uma laya da handar ji zachimbo ji sungde ya zidwa de changma lo ani sanje ji ngaso la ngone tani nyumu laya de ngaso chu lule jan ani decha shedang timuk meba zodangi 탑시 용서 저거데 아니 그 가르쳐로 다서 시에네 대바토리 한다고 그랬어요. 시에네 이치 제한다고 그랬어요. 대송장에 너희 값이 아니 빵찬 된데들이 줍찬 된데들이 된데지게 때네 아니 ngazo nyumu rakpatisu de nyumu rakpatisu pangdang 년보 땡당 땡중이 돼 코나니 땡네 아니 디기 땡네 아니 초사당 아니 지 남자 남지 남자 디비 남자 그런 메시 잡고 쉬지 때난도 대송장 덴디 때 용도 딱 가르치랑 가르핑기리 슬라도 랑게 남준도 아니 지 동행지 랑지 서로 대화 친구전자 여나 콘주르 랑지 여바 송장 디 참말로 아니 당지 마릭바이 지 니수인장 아니 마릭발라야디 직바 예시지게 매바 조탑제마도 마릭발라 물람잖아 마릭반도 요면도 대나지 개베지 초라 속바게 초 자침부 가제지 령아 예수미지 가제지 제단계 싸와이나 되니 마릭바데 로투게면도 친지로 친지로비 로디 친지로 대바 임바데 하고와지 친지 말로와 시럽지 나는 찌침바손에 친지 말로와지 시럽지게 직송인되잖아 친지로 대비 로데 진당응게 가리임바 코랑기 내당 대당 가리임바 코랑기 영드러나 뉴무 툭숨 대샤 셰당 띠무기 안에 아니 남바 칸드스 셔기요바 델라티니 초와 가르질레기요 델라티니 투추 링부지라 아니 문주다 꼭규리게 투추 링부지라 동에 칸드스나라 찡데와 디 참말로 절주여 되바 지당 디 참말로 쓸주여 되바 지디 시럽지 믹체네 빵자다 랑자 용수조바 띵중기 안에 체 댄수미 니주인 안에 용도 주진 가르치기 대외 초바다 만두비 초바 참말로 주단 진 튠빙 안에 용화 인장 주진 튠바지 아니 믹체네 시럽지 믹체네 이와체고도 대송장 타뚝 아니 지 가르쳐로다 마리바 코나라 리바 예시지 대양 사드 좀 먹어 찌게 레와치네 가르쳐로 지 수련자고 주주 많이 봐 오늘 아니 수수이 랑치에서라 리바 예시 라야 당 제외 연대지 수수 랑치에서 여대 버와 타디 여바데 랑기 마시바 송장 라마 개베 신년직을 땐 라마지 신년당 대동년지 아니 강사 딜라데 딜라데네 강사 디 자침부 레라이 점전 대양 아니 지 타르왔다 탐지 준비지 공방 동해 용수소바 매바 제답당 대화 용수소바 쥐답지 장nin지 전주기 셈 라마 매바지 강사 찍라 여바 딘디직라 땐네 딘디직이 강네 맞을라 진랍주 암 진질랍 주르바 남주 마타비 로 룽셈 용수도 마타바디 닭발라 간데신 주바당 너의 감니 빵자 가래래 줍자 가래래 내 참마 은진지 내 참마로 딘 너의 가래 딘 복스 디가래 디 케바지기 송레라네 로 칠로라 마임바 스미 줄라 스미 뉴몬바 대차다 제단데 티묵드데 마 뉴르 당당 마 너의 갑라 빵랑 지디잖아 타직도 긴닝 낭지스네 빵고야기 가인세나 아니 가도로 따와 양다다 쨘바 양다이 지마토바 인자네 뉴모랑기 아니 시럽 뉴모제지 자와치 갑라 빵자 독나지 줍자 매나지 간디스 두도 공바제야당 내니 칼레 뉴모 락파티수디 칼레 내가 제다 니수용하는 시디 때니 랑게 남 준두기 자침부 진데야
아니 지 죽자 저로 라서 봐 나라 망해 봐 주마다고 주메 띵기 샘겐기 주메 띵기 장에 누가 주메 띵기 탐지 준비 공부 좀 줘요 봐 주메 띵기 용수 줘 봐지 장에 용수 줘 봐지 주마 띵 용기도 와 니 매바리면도 와 동반이 레스를 매자와 직당 동반이 레스를 지는 직 가야 매바지 곰대에 계시면 동반이 이나 아니 가져로 그런 추진이가 다시 추진지 여비 띵니 추니 라고레마도 추진지 매비도라 동반이세나 남과 땅가 저래나 카미도 핀도면도 남과 동바 여아래가 소리 치페 말와 대송장 가서 추진되라 짐바 아티지 짐바지 여와 인자 디처럼 짐바 나지 여 말에 디 동반이 장신 레스 그런 장신대다 아니 그런 게 지금 뭐암 장신 대당 그런 게 강이 셔츠 되니데 되네 가져로 지 견담 때마다 끊좀 때마다 때마니 나라 남자들 영수가 준둔 이런 거다 Ya. 대송장 아니 Io non ho il coraggio di fermarla, anche perché mi piace da morire. No puedo pararla, dice el traductor, porque claro, estoy gozando de lo que dice y tampoco tengo, ¿no?, ningún interés en pararla, pero Abbiate pazienza. por favor, tener paciencia. Entonces, estas enseñanzas que hablan de la vacuidad, del Madhyamika, del que se dice la vía del medio, del camino medio, son extremadamente valiosos, preciosos. Debemos de entender por qué lo son. Debemos de generar una fe que se base en la comprensión, en la inteligencia, no una fe ciega o emotiva. ¿Por qué son tan preciosos estas enseñanzas del Prajnaparamita, de la segunda gira de la Rueda del Dharma? Aquello que se debe adoptar y para obtener la felicidad y todo aquello que abandonar para deshacernos del sufrimiento que no deseamos. Todo este sufrimiento, todas estas enseñanzas, perdón, que tienen que ver con el sutta, la perfección de la sabiduría, se ocupan principalmente de eliminar los niveles más superficiales de la mente para manifestar la naturaleza de la cualidad de la cesación que está presente en nuestra mente. Con estas todas el modo en que esta enseñanza se da es como una meditación guiada, es como una meditación guiada. Todos los puntos importantes que debemos de adoptar en el modo de pensar para profundizar en esta comprensión, viendo cómo el sufrimiento viene de la ignorancia, que es su causa fundamental tanto de las acciones como de las emociones destructivas. Entonces, las acciones vienen de las emociones destructivas, y las emociones destructivas se originan en la ignorancia, que se aferra a una realidad intrínseca por su propio lado. Es una concepción distorsionada de la realidad. Entonces, si eso es así, ¿cómo vamos a eliminarla solo con las oraciones, ¿no? Si las cosas surgen dependientemente de tanta multiplicidad de causas y condiciones y se producen y se desintegran. Por tanto, tenemos que aplicar una acción que se contraponga directamente a esta concepción, que es basado en la comprensión del surgir dependiente de los fenómenos. Es así, ¿no? Mediante la oración. Así podemos atacar con este antídoto potente que sea lo opuesto exacto a esa concepción ignorante, con esa sabiduría trascendental primordial del surgir dependiente que ya está presente en nuestra conciencia actualmente. Por eso podemos ejercitarla, porque ya está presente. Y así lanzarla contra esta concepción errada de la ignorancia. Así, todo el sufrimiento y sus causas se pueden
se pueden eliminar, es posible eliminarlo, eso es algo factible, porque están basados en una concepción errada de la realidad. Por tanto, podemos contraponerla con una modalidad cognitiva que no está distorsionada en la realidad, esa sabiduría que actúa directamente, es opuesta directamente a esa concepción distorsionada de la ignorancia. Va sustituida de alguna manera, se sustituye la ignorancia con esta cognición correcta, esta sabiduría correcta de cómo sabe cómo funciona la realidad. Entonces, es como hacer manifiesto el ojo de la sabiduría. Estamos manifestando el ojo de la sabiduría en nosotros. Entonces, percibimos los fenómenos tal como existen, tanto externa como internamente. Y ahí es cuando desarrollamos una fe basada en la inteligencia, en la sabiduría, en la comprensión, de ver cómo es posible la liberación. Es factible, es posible lograr la liberación, porque mm, podemos nuestro cuerpo, habla y mente, mantenerlo en el ámbito de esta pureza. Y no solo esto, la podemos mantener así porque ya está presente en su naturaleza, en la misma mente. Y este proceso de comprensión es como limpiar la suciedad, ¿no? Que son las emociones destructivas, que son como los venenos. Mientras que la sabiduría trascendental de la mente de estas primordial, de esta sabiduría primordial, es la medicina que elimina este veneno, que se va eliminando y nos deshacemos de él. Todos los fenómenos, por tanto, surgen de un modo dependiente. Por tanto, incluso su origen es dependiente, ¿no? No hay una naturaleza intrínseca en el origen tampoco. También depende de ese flujo constante que es de causas y condiciones, eccetera, per cui appare de imputación mental. Por tanto, aparecen de un modo. Esto, a ver. Toda esta realidad, al ser esa mera confluencia de condiciones, de causas y condiciones y de la imputación mental, no puede tener una existencia intrínseca. Por tanto, esta es la naturaleza verdadera de todos los fenómenos que impregna, que se extiende a todos los fenómenos. No tenemos que meditar en la vacuidad, con un espacio vacío que no sirve para nada. No se trata de esto. ¿De qué sirve meditar la vacuidad como si fuera una sensación de espacio vacío? Sin comprender que, en términos prácticos, ¿no? De cómo es la realidad, ¿no? Debemos de comprender esta vacuidad dentro. A ver, perdón. Toda la realidad, todos los fenómenos, en fenómenos Choje, en tibetano, aquello que posee cualidades, no objetos, fenómenos, existe. Todos los fenómenos existe. Vacuidad, por tanto, no quiere decir que no existe en absoluto. No. No solo esto, sino que un fenómeno existe como tal, Choje, que posee ciertas características, necesariamente está carente de existencia intrínseca y esa es su realidad. Por tanto, todos los fenómenos della verità convenzionale. Surgen como una integración de las dos verdades, la verdad última y la verdad convencional, o la verdad para el oscurecedor, se dice. Entonces, se ha olvidado una cosa, dice el traductor. Las dos verdades están presentes en todos los fenómenos que existen. No existen para nada en el modo en que aparecen, que lo hacen como si aparecieran, como si existieran intrínsecamente. No, existen como una ilusión, no una ilusión, como una ilusión. Non vuol dire che non Aparecen esistono. de una manera, pero no existen así. Pero no quiere decir que no existan.
Existen, por supuesto, existen y son vacíos de existencia intrínseca y por eso funcionan. Y por eso funcionan como una ilusión. Toda la realidad incluye las dos verdades, van conjuntas, ¿no? En la explicación profunda de la perfección de la sabiduría, se ha olvidado el traductor, se explica de esta manera, de esta manera, de la realidad externa e interna, de la base del sendero y del resultado. Y entonces son maravillosas estas explicaciones que hay ahí en los sutras de la perfección de la sabiduría. Long. Long. 이나 양 여 말에서 케 말해봐 이나 아니 랑라 소다 그래도 따야데 케침으로 와서 베라지나 나좀 로아 리축나네 나좀 통슈데 미다 든로레스 다진다 직녀와 이다 카르조로다 닌다 아니지 사다 No. 사밀라서 마동은 미다 든로니 나저 뭐인지 통고해레스 Long. 다 미다니 든로니지 체발데 아니 레당 박차라 맞아와 이나 아니 가르스 자게레스다 좀전에 가서 통실라 통고도나 통고도와 다 든로라버즈는 저랑 단다랑 세긴 있을라네 직 독자 제바이나다 한다 든로라 든로 미 체발데 다 뭐인지 들어왔어 Long. 네 주미 제메네 중조 말했어 주미 제메라 응지시거나 갈래하고 그죠? 아니 조진 겐돌라 삼다나 갈래하고 따디지기 군조지기 끄바레 즈바레스 라바이나 대비 짱 갈래하고 아니 군조도 신나서지 갈래 년가 쉬 담 뺏음 갈래하고 쉬어ren도와 데 송장 레 라야데 오늘 레다 지 가서로다 수수기 파마지를 보고 ngatuk자 여와이나 딜라 파메지 쿠라지버레 또그 재단지버레 찬론 재단지버레 이나양 보고기 안에 삼는 만라 미치 만라와 아니 직 철바 대둑 만라와 이게 차주 몸부저리 네 가르센 중으로잖아 나랑게 레당 박샤요 왕게 레용도와 지글라 니나 파마지 대한데 쿠라레 남셰데 간데스 중으리 파메 대조 말rel라니 군주이 낭당 말에 대송장 가서 단다 동해 만들어봤다 대만 되바지 서로와데 남셰 디 이때네 레마도 양고 디 가르스 주보데랑 양고 텐템바 짬직 레마도 아니 디 시르드 코조 사토 찬르드 남셰 라야데 마서 용라지 하호야 지르와 양 남셰라 가르스도 상는 땅바이나 파슴 차라 여바데 할리비 세로레 마서 지 계단게 지 남주 믹다네 남시 삼당당 용당 왕부 공알게 아니 왕부 뒤주기 자와지디나 왕부 수수수수수 자와지디 아니 왕부 수수수에 만들어봐도 미기 왕부 나의 왕부지 만들어봐지 자와지 지도도 근데 용수 동바 이 왕부가 뒤용도 니 땅왕아서 이 왕부가 뒤로도 이 왕부가 뒤로 이 왕부들은 뒤당 가지는 라완스게 자요 말이나 가서 카도 때와는 니 국송라로 셰바라고 참말로 참무디가 뒤로도 덴데 니 국이지 양 셰바 찍도와 양 젤롤 셰바 찍도와 덴데기 아는지 가져로다 강달 셰바 참 신도 참 스미랑지 여설와 라야지 다 강달 심데 자첨부 항상에 찍가라 그런도와 내 참말로 가져로도 지그 똑집치네 제한테 뺏기지 모르는도와 대송장 맞아 내값이 뉴몬베지 주연주지 레지 왕기 용수 줘봐요 되네 니와 차장이 동에 내야 시당 조치네 가르치기면 아니지 예타 진공이 동행되주대 안 대양 소 아니 지당기다 머리바다 아장장 이 머리바 띵거로 될라기 소데 양지 가족으로 센나기 왕게 간데스 차기면
아니 어따 도와주죽 수수수기 레데 가르센 팡제이 쮸드 가르레샤 니모 둥숨지 팡제 임발라 아니 수수기 미케바이 고숨데 차와 녜바지나 가와방도 삼일 류덴스 토바이나 아니 멜라 제가 나시지 동에 아니 라체릉부 동에 라마이 탑수의 동에 라속바데서 좀 장제 마임바 랑기 심기 박차 요왕기 딘디 남주즈 되요야지 박차 이 친하게 박차 룽심이요 박차 요왕기 아니 거라 남주지 당 서바지 레용마도 꺼바보 찌기 직제야당 좀 직체네 진다 제로야 계셔리면도 No. 얘네 내가블라이나 오 로종야고 아니지 셈바장보 파말라 지구 쳔보 아니지 수 가와라 레바나 미티 장보요리 미티 장보요리 아 미티 야갈라 라야기 규지 준송아이나 아니 서로 대화디 준야기 규지 거기도 와다 가지 랑체스 보고디 야고요 중중간에 야고요 나를 내 냠바 싸와이나 중중간에 보고디 주보요 더 박샤지 내용도 세상 아주 레줘야 돼 유미 태송면도 리 준제 라야 돼 카도 라다와이나 레라 말아와이나 아주 이제 지시 제하고 싫어래 Per cui a questo punto andiamo En a... este punto vamos a centrarnos ahora sobre estas acciones, el karma y las emociones destructivas, ¿no? Lo que normalmente se llama karma, le en tibetano, acciones. Se producen sobre la base de estas acciones, se crean las diversas vidas. Ese es un concepto muy difícil de comprender, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de vidas pasadas y futuras. Sí. Cuando hablamos de la existencia de un sin principio, son conceptos difíciles de comprender si no los analizamos en profundidad bien. El modo de análisis debe hacerse de la siguiente manera. Igual que todos los demás fenómenos dependen, también estas vidas samsáricas y demás. Nosotros ahora somos seres humanos, por ejemplo, y como seres humanos somos capaces de relacionarnos, interactuar con dos tipos, de dos reinos, ¿no? Los seres humanos y los animales, pero no vemos pretas, ni seres infernales, ni dioses, ni asuras. Entonces podemos pensar, bueno, esto es una fantasía, es alguien que se lo ha inventado, una fábula. Entonces, pero no deberíamos pensar así, porque igual que los diferentes fenómenos tienen causas y condiciones específicas, no vienen producidos, ningún fenómeno viene producido sin causa. No solo no pueden ser producidos sin causas, sino tienen que estar concordantes con los resultados, tienen que ser en armonía con los resultados, la causa en armonía con el resultado. Entonces, tienen que no vienen sin causa, y en el caso de que vengan con causa, vienen con causa en concordancia con el resultado. Por tanto, sin comprender esta modalidad de las acciones, que son causas concordantes con sus propios resultados, no vamos a poder entender cómo funciona el samsara, los diferentes tipos de existencia y seres, ¿no? Porque no son creados, los fenómenos no surgen sin causas, hemos dicho, ¿no? Y el origen no viene sin causas, ¿no? La fuente es con causas y no viene de causas discordantes, tiene que ser de causas concordantes y no está creado por alguien, por otro, como un creador, ¿no? Externo, un Dios creador. Entonces, la realidad externa, si viene creada de un creador externo, entonces esta posibilidad de
no podríamos y explicar cómo las cosas surgen dependientemente. Habría ciertos flecos que no encajarían. Por tanto, las diferentes las acciones son aquello que está producido por cuerpo, habla y mente constantemente. Por tanto, acciones que están impulsadas en la dirección de beneficiar a los demás son virtud, porque son causa de felicidad, y aquellas que llamamos no virtuosas, aquellas acciones que resultan de dañar, como matar y demás, que producen sufrimiento, son las que se llaman negativas o no virtuosas. Entonces, vemos como actuando de una determinada manera, toda, toda la experiencia, la felicidad y los sufrimientos, los diferentes tipos de existencia, todos estos todo vienen de la mente, el origen es la mente, de la ignorancia que las compone, que las empuja, que las impulsa. Por tanto, debemos de ver la mente, debemos observar la mente, ya que es el origen de todo esto. Hay diferentes tipos de mente. eh, Hay diferentes tipos de mente o niveles de mente, ¿no? Los más superficiales o groseros y otros más sutiles, y luego los extremadamente sutiles. Debemos entonces observar este fenómeno, esta mente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel más superficial de la mente o grosero? Es las conciencias sensoriales, y que lo que hacen es que actúan individualmente o separadamente, ¿no? Porque si es la conciencia visual no puede oler, ¿no? Y la conciencia olfativa no puede ver, ¿no? Etcétera. Entonces son más groseras, más burdas. Y cuando vamos a dormir, ¿dónde van estas conciencias sensoriales? Todas estas conciencias sensoriales ah, que surgen de la conciencia mental más sutil, extremadamente sutil, pero se reabsorben, vuelven a esta. Entonces, por eso podemos ver cómo hay diferentes niveles de niveles de sutilidad de la conciencia. Hay la de la vigilia, la del sueño, la del soñar, ¿no? Y, la, y la del coma, y luego la de la muerte, etcétera. Hay diferentes tipos de conciencia, de más burdas a más sutiles, y se manifiestan y se contraen, se surgen y se reabsorben. Y todas surgen de esta más extremadamente sutil. Y por tanto, en el momento de la muerte, todas se reabsorben en esta conciencia extremadamente sutil, y el cuerpo lo abandonamos, lo dejamos, ¿no? Eh, y lo que permanece es la mente y continúa. Y reflexionando de esta manera sobre la modalidad de causas y condiciones, sobre este surgir dependiente, como los fenómenos ah, que como cuando observamos los fenómenos dependen de causas y condiciones, y que proporcionan resultados, causas, resultados son concordantes, y viendo cómo los seres humanos somos diversos de los animales, o cómo de los mismos padres surgen diferentes hijos, pues sí, creo que ha dicho, porque el continuo sustancial del cuerpo es similar, ¿no? Físicamente los hijos se parecen, ¿no? Pero mentalmente vemos como hijos de las mismas padres son muy distintos, ¿no? Una hermana y un hermano, uno es más inteligente, el otro no, uno quiere hacer esto y el otro quiere hacer otro. Entonces son completamente distintos. ¿Por qué? ¿Por qué son completamente distintos? Porque cada uno tiene su continuo mental, ¿no? Porque la continuidad sustancial de la mente es diversa, no es el cuerpo físico, porque si no deberían tener todas las características de los genitores, ¿no? De los padres, pero no es así.
En tanto, los diferentes tipos de existencia podemos ver, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de las acciones, maduran resultados distintos. Por tanto, de las acciones que surgen del enfado, del odio, en la maduración de estos son el resultado en existencias infernales. Las acciones que están empujadas, ¿no? O que surgen de la avaricia, de la codicia, el no querer dar, madura en la existencia de espíritus hambrientos, de pretas. Otras acciones negativas maduran como animales, otras acciones virtuosas maduran como estados superiores de existencia, como humanos o como dioses o como asuras, pero también asuras, devas y humanos, aunque sean estados superiores, todavía están en el contexto de la naturaleza del sufrimiento, porque cuando mueren volverán a renacer y seguirán el samsara. Por tanto, debemos de investigar esta relación de causa y efecto entre las cosas, unir esta comprensión de cómo surgen la causa y efecto y relacionarlo con nuestras propias acciones de cuerpo, habla y mente, no podremos entender bien todos estos niveles de manifestación de las existencias diversas en el samsara y demás, del renacimiento en diferentes reinos de existencia. Entonces, antes se ha olvidado decir, las cosas aparecen pero existen de otra manera. Esto era referente al punto anterior. Para nosotros no aparece así, ¿no? Porque es una percepción que no comprende, no realiza su objeto. En tibetanos, nala mañeta, no hay una percepción, hay una percepción que no comprende la naturaleza del objeto. Entonces, porque es una cosa, lo quería aclarar porque no lo había oído tantas veces antes el traductor, ¿no? Entonces es una percepción que no realiza el objeto, porque la apariencia, la realidad es contradictoria con la apariencia. Entonces percibe el objeto, pero no tiene certeza sobre la naturaleza del objeto. Algo así. 수수기 중국에서 인자네 레 같이 슉 첨부 녀와 지야지 레 신앙자부터 쌓여봐 이나 양建给为신이 자침부지다 체 니기 안에 아니 숭 자침부 아니지 빵랑기 네 거도 전에 수수기 오늘 전에 다음에 비 된다 전주기 셈라 로카 즉초 토바이나 아니 레 녀와 레 가리 두고 쌓여나 상마 매봐줘 두기로 Per cui Por tanto, dice Fabrizio que se olvida a veces de cosas y que Por tanto, ¿qué sucede? Tras la condición del maestro perfecto, que posee todas las cualidades y que vemos guiados, somos guiados en el sendero y adoptamos aquello que debemos adoptar y abandonar aquello que debemos abandonar. Por tanto, las acciones, el karma, es un modo de comportarse. Echamos toda culpa al karma, que te disculpas, ¿no? Disculpas otras situaciones, pero no se trata de esto. Esto sería erróneo, porque karmas, acciones y demás, todo tiene que ver con la realidad de continuo cambiamiento del flujo de causas y condiciones que se presentan. Por tanto, las condiciones son extremadamente importantes, no solo las causas. Eso, porque cuando hablamos del karma es una causa, pero habitualmente hablamos de karma como causa principal, pero las condiciones también, pero no todo es la culpa de las causas principales. Por tanto, las condiciones son extremadamente importantes. Para dar un ejemplo sencillo, si te acompañas de personas negativas, aunque seas positivo, sucede que poco a poco, a causa de esta condición, cambia la tua situación.
Y de modo contrario, también si te acompañas de personas positivas, sucede lo contrario. Por tanto, no podemos echar la culpa solo al karma. Tenemos que poner nosotros de nuestro lado las condiciones para que se den los resultados adecuados. Por tanto, debemos, por tanto, comprender bien, eh, analizar bien esta realidad para comprenderla bien. Por tanto, una persona que ha acumulado acciones extremadamente negativas, muy pesadas, no debe pensar, oh, esto es en mi karma, no puedo hacer nada. No, no se tiene que pensar así, porque de nuevo, ¿no? Vemos todo, depende de causas y condiciones, y está en este marco del surgir dependiente. No importa cuánto de negativas hayamos creado estas acciones, podemos eliminarlas si encontramos el maestro o la maestra perfecta que nos enseña el sendero perfecto, aquello a adoptar y abandonar. Esto será el antídoto y esto te dará la realización de la vacuidad, de la no existencia del yo y luego de la bodhicitta. Y entonces cualquier karma negativa acumulado se puede eliminar así. Tenéis que ver que todas estas otras condiciones que he dicho, si ponemos las condiciones adecuadas, ver aquello de adoptar, aquello que abandonar, encontrar todo el maestro y demás, son muy potentes. Porque, porque con esto podemos eliminar incluso las acciones más terribles que podamos haber cometido. Dini tundam denpa da, kunzup denpa tinga na tsu zi da tsu ti. Da tundam denpa kunzup denpa laya di rangche su ko zongjuk zi cha te gore. Thakbi nekab layi nanda, mathabi nekab layi nanda, nga tsu sim ki nekab nala, sim mathabi nekab layi na, kunzup denpa yo na, tundam denpa, da yo ba chap cha harwa. Tundam bi denpa zo yo na, kunzup denpa yo ba ta chap cha gado wa. Te song zang, dini karzorugu nga tsu chi doba dewan dedande nga tsu mulam zam che de mulam rachago diri mambu zom yore da mulam zachimbo yabo diri ane diso ma de chi yunga shu yaga yunga shu doga ma yunga shu chanshan labde na nga tsu su 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 ngogo dhawa zidwa Lo so, dice, tante dirve, no? Tu c'è. Per cui vedete il Así, veis como el Dharma, ¿no? Hemos comenzado hablando, ¿cómo se practica el Dharma? Vemos que es indispensable analizar profundamente la realidad de las cuatro verdades de los seres arias. Y sobre esta base, sobre este análisis, que podemos entender cómo podemos desarrollar esta fe que se basa sobre la comprensión y sobre la base de esta fe, entender las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última, o verdad convencional y última son inseparables, no son dos cosas distintas, tanto a nivel contaminado, el samsara, como a nivel puro, de la liberación y de la iluminación. ¡Wow! Si es un fenómeno que existe convencionalmente, existe a nivel último, y si existe a nivel último, existe a nivel convencional. Son inseparables. Esto debemos comprenderlo. Esto muy bien, debemos comprenderlo muy bien. Por tanto, no importa si continuamos a recitar día y noche de oraciones fantásticas compuestas de seres fantásticos santos, no van a servir para nada a erradicar la causa del sufrimiento directamente. Solo te estás autoengañando si te contentas tan solo con eso. yila sande tsendi nangzhen do lende leme kowe donge la yang sande chimayi nangzhen do tenjo nyega tsela lemba yila tsendi nangzhen hale waro dati chi ludin digi tingne ngone tarwata jorwa layaji yakuzi pecho yakuzi tangna ane tarwata tamchi shimbi 공부하나 아니 drup tuya dang
딘디기 랑가 차치모 지칼라 샤투기도와. Mm? Per cui la nostra vita, la Por nostra tanto, nuestra vida, nuestra existencia que tenemos ahora, lo que llamamos un renacimiento humano precioso, que tiene las 8 libertades y las 10 riquezas, es algo extremadamente precioso, porque es solo ahora, con estas condiciones, que podemos progresar hacia la liberación, a obtener la liberación y la iluminación. Entonces, Yer Rinpoche, en los 3 aspectos principales del sendero, del camino, dice, reflexionando sobre la preciosa riqueza y de las abandona inmediatamente todas las fantasías que en relación a esta vida y entendiendo cómo todas las existencias, cualquier existencia que podamos renacer, mientras estemos controlados por el karma y las emociones afectivas, abandona todas las fantasías en relación a las vidas futuras y desarrolla la mente de la renuncia, de emergencia del samsara. Por tanto, estas 8 libertades y 10 riquezas debemos conocerlas bien y comprenderlas bien, porque son como la autopista por la que podemos discurrir. Si usamos bien estas 8 y 10, nos va a llevar a transitar hacia la libertad y la liberación y la iluminación. 님진그도 타르바 변이라야다. 중앙에 저 년중대야. 아니 베데 셈지지 마지와이나 가지기 지겨봐. 한 분도 계획 주르면 로데 남지 년주시한지 슈타 조지 아니 간데지 찡되어 봐. 할레베 단지 딜 짜이 처음에 대인자네 아니 전주sem다 지 년중기 교시 지당자지 공례되기야 아니 베데 실업도 베지 땐지 탑라 마베와 있나? 아니 근소 계획주로 민주로 라야당 학과들라 남친지 공부라 타르바다 탐지심이 공부라 아니 로투 말이 손에 칙시오 빼면서 사지면 손도 Per cui questo brevissimo testo di Rinpoche Este texto, que es muy corto, ¿no?, de los 3 aspectos principales del sendero de Yer Rinpoche, del Amazon Kappa, es como una joya preciosa, de valor incalculable, inestimable. Es resumido, pero extremadamente potente, y todo, porque de una manera, todo el sendero va integrado en él. Pasa a través de todas las estrofas. La primera parte, que es abandonar las fantasías referentes a esta vida y solo acumular acciones virtuosas y abandonar las no virtuosas. Y luego aquel que se refiere a desarrollar la mente que emerge, de renuncia, que quiere desprenderse de de todos los sufrimientos del samsara y demás. Entonces, aquello que llamamos las maravillas del samsara en realidad son engañosas. Por tanto, abandona todas estas fantasías y elimina las causas mismas del samsara y obtiene la liberación. Los pasajes sucesivos, ¿no?, se va, es la mente de la emergencia definitiva o renuncia, que a veces se llama, o lo que es una traducción literal del tibetano, emergencia definitiva, y luego la mente de la iluminación y luego la comprensión de la vacuidad. Son estos 3 aspectos. Entonces, no puedes, si no tienes la mente de la renuncia, si no tienes la bodhicitta de la mente de iluminación, no vas a poder lograr la iluminación, el estado de Buda completo. Entonces, también cuando habla de la comprensión de la vacuidad, lo explica desde el lado del surgir dependiente. Por tanto, dice, aplícate
aplícate a comprender el surgir dependiente. No dice comprender la vacuidad. Debemos de entender muy bien por qué dice esto así, porque eso explica en el periodo postmeditativo cómo aparecen todos los fenómenos. Si no has comprendido cómo la apariencia de las causas y condiciones implica la vacuidad y cómo la vacuidad de existencia intrínseca te habla, te implica el surgir dependiente de causas y condiciones, mientras no unas estos dos como indivisibles, no habrás, dice ahí, no habrás comprendido el pensamiento del Bhagavan, del Buda Sakyamuni. Por tanto, estos pasajes, esas estrofas las debemos usar para educar nuestro pensamiento, para estos no dicen una estrofa dice ¿cómo se dice? Por los cuatro corrientes, ¿no? Del renacimiento, del envejecer, de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Me sale en la Gavia, ¿no? Eh, dentro de la oscuridad de la ignorancia y demás. Entonces estamos son enseñanzas muy profundas y que debemos integrar en nuestra mente, en la jaula del samsara, en la prisión del samsara, y arrastrados por las cuatro corrientes, no me venían las palabras, las cuatro corrientes del envejecer, del nacer, envejecer, la enfermedad y la muerte. 나와 대시도라 다동 그 공부 또 고미 송류 당지 머리발라 숙첨부지 느요 말이 카도 칼라 예와 체들어 아마도 아니 남지 링조 메바 찌차도 딴제 밀로 통화 잠지니 딴제 로메비 최 통화 잠지니 니시 이준 진당 근직설을 나랑 저기 딴제 밀로 통화 최 데라 맞아 젬바 짐바 착바 디 아니 다가랑 카도 걸어라 오늘 전 이루도 주마다위 아니지 가져를 착받다고 죽낭동 자동 심직동 리바 추글라니 강다 짜지 뭐 쉬지 그런 줘야도 엄마구라 Entonces, ahora, siempre usando este texto, los tres aspectos principales del sendero, en esta estrofa de Jerry Rinpoche dice, si la apariencia del surgir dependiente que no engaña no te evoca la ausencia de existencia intrínseca, y cuando esta comprensión de la ausencia de existencia intrínseca no te evoca el surgir dependiente, no has todavía comprendido el pensamiento del Buda. Esto es cuando hablamos de las instrucciones esenciales que debemos de integrar en nuestras propias vidas. Cuando meditamos en la vacuidad, no es solo un espacio vacío, dice, no decía Cadro, donde no hay nada. Esto es la vacuidad, y la mente continúa a seguir la concepción de la realidad intrínseca por el otro lado, ¿no? Pero ahora cuando estoy ahí es como está completamente vacío. No, esto es lo opuesto de lo que explica el Lama Tsongkhapa Gyaltsab Rinpoche. Si vamos en esta dirección estamos completamente equivocados. Debemos volver atrás
Y usando estas instrucciones orales tan preciosas, como todos los fenómenos, al final, como todas las cosas, la realidad externa e interna tiene que ver con el potencial de los tres cuerpos supremos que ya están presentes dentro de nosotros, de nuestra propia mente. El Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Esta sabiduría trascendental de sabiduría primordial. Esta semilla que debemos madurar está ahora ya presente. No, per cui, Por tanto, ahora hay unas preguntas, unas cuantas preguntas. No es que tengamos tanto tiempo en esto, pero son algunas de las tantas preguntas que nos han pasado y le vamos a dedicar un cierto tiempo a tratar de responderlas. Dribu yangdaji namba tumbi lam gomju yume laya de da donga chepan zhawa zi tuyori do nga laya de zo pa ma zhawa chi rangi judo la tsu ge ne ane ji maripi jingwaan ju yan ju ji da tokso ngenpa de zo driba kanji sita ane ji karzo rung da chanju ki semdang da dawa yangda da joba yangda de zo yache kanji sitang de changma loa ane semdo la tsu jar ne La estrofa anterior es la estrofa 11. Estoy con el texto delante que había dicho: si la apariencia de surgir dependiente, que es que no decepciona, se acepta todavía separadamente de la vacuidad, tanto como están separados, no se ha realizado el pensamiento del Buda. 고 차를 줘야 되나요? 줍쳐야 되고 차를 줘그러와 딜 나징게 아니 자와 망보 줘와 인자 롭종 망보 지기 점제 요와 인자는 너르츠 düung도 되나라 아니 따와 친지 말로 왔다 쩌바 친지 말로 와 딜에 나저기 토도 그 맞은 로사기 베페날라 듄라 나저 로사기 아니 톱샤데 따와 친지 말로 와 돈이 따와 데 코나니기 따와데 안 쩌바 친지 말로 와 찬주기 심 데니데 단담 때마다 근조 때마다 존죽수여야 되거든. Y anteriormente, cuando se hablaba de, dice, arrastrados por el corriente de los cuatro poderosos ríos y atados por las cuerdas, las ataduras del karma, tan difíciles de deshacer, y encerrados en la jaula del aferramiento al yo, completamente envueltos por la totalidad, la total oscuridad de la ignorancia. Esa era la estrofa 7, que también ha citado. 컴 대신이 뭐 랑게 탈뚝데 던질라마 랑리 용메 셰스 랑게 데라 여레마도 치로네 지 산지 청선 고는 주용하다 직팀이 용게시 말와 디송산 디수 참말로 셰베도네 상아지 주바이나 수수 셰베토네 ngazi 때와이나 벤줄 전부 빼페엔 전부 아니 공바이나 수수 공마시바이나 원네 전에 카초와 잠기 딩올라 가인세나 전죽심 돈이 다와지 고 디리 전죽심 거나 예시 랑랑이 아니 샤데와게 아니 사케샤리마도 맞주 뉴무 두금이 팡데지 강사직나라 니 카르직 주직 라야 되게지 말와 이쁘게 전부래도와 대송장
아주 곰 제야다 미치나라 지 오늘 전에 넘버 산지비 추 양다과 지 제발라 시에 대바토야 Non so. 시에 대바토야 지 중앙이나 되네 도가리 빵랑 나이가이 빵랑 데 참을로 랑기 아니 셈마투바 춘 듀송아이나 답대고 쉬어르다 양 셈마투바디 투바체바 랑기 랑라 마타와이나 수다그레 랑기 당지 마리팔라 랑기 트라카티 만지와이나 칠로라 드라운 지안데 랑고버와 나도 참아 동해 영화 참아 칠로이 지기도 된더라 말에 랑기 당지 마리바 랑 마타와 로랑 마타와 랑기 로 마타와 랑이 추르바 랑이 랑어 마시바 인상 칠로이 젠체네 랑 동해 중얼 랑기 랑어 시바 체네 로 탁바 오늘 전에 니루 양타바 전담배기 심 랑지 춘이디 낭네 데네 년중 장선 양타베다 라용되어 년중 남타지 차그래 시베편도 용수 줘봐라 년중 남타지 년중 부수 지야지 레라버래 예로야리 젠축 첨버트나 예로도와 아 전주기 쌤 잠바다 제벨로 라야 돼야 야보다래 삐타고래 아 다양 젠첨버들이 예로도와 데 가르쳐르잖아 랑기 포기 때라 랑기 춘이 진사 지연 말해 왜 니수기 따와 양타바지기 진사 진더나 랑기 년중 넘버 타봐 디파 칼로와이나 데니 전주기 심라야 당 년중 장선 양타비 따와 줘야디 랑기 냠네 제도 그래 준주블란데 자첨보인데 오늘 냠네 제도 그래 랑기 빠땅이 투바 전 데마도 딘디기 수수기 당진의 진진 예마랑 찍네 준주당 제당 때와이나 자첨보를 잡수체 공야고 송도 아 잡수체 잔네 이런 제마도 랑무스 주도 말해 No. 내 나지 아니 파친주 전주심 무슨 제용도 파친주기 자화식으로 와 진바당에 있는다 전주점은 저바치와 있는 3대 공부 있는데 이 지단계 아니 잠블링 출룩 폐지하노라 디 라네 따르고 나와 산지비 체주대 가래 다음에 토네 주마다비 토네 아니 진바당한다 아니 수dim송야 저바 전주 라소버데 다음에 시럽지 잡된 돈을 송을 바로도 친래 내 가는 체래 심지기 내내 산지기 공방이 내라 저기도와 딘리지 드부 만다리 제당 찍고 있는 드부 빼드 만다리도 좀 센데도 시에네 대바타에서 때 계신 버리지 드시시 Per cui dove in questa carrellata che abbiamo fatto, En todo este discurso, ¿no?, que hemos enlazado, es muy importante y es claro que tenemos que tener una buena comprensión de todo el sendero, de cómo se practica el sendero, cómo se explica en los sutras, qué se obtiene, qué resultados se tiene, qué es lo que debemos de abandonar y cómo se logra, cómo se pueden obtener los resultados. Eso a través del sutra. ¿Y en el tantra cómo funciona? ¿Por qué razón existe el tantra y la iniciación es necesaria? ¿Qué tiene que ver con el desarrollo de mi mente? Estas prácticas, estas son preguntas que nos tenemos que hacer y encontrar las respuestas, analizar, porque a partir de ahí surgirá la fe que viene de la inteligencia, de la sabiduría, no con los ojos cerrados, ¿no? Es muy importante y también en relación a los tres joyas, el Buda, Dharma y Sangha. ¿Por qué son importantes? ¿Y qué aspectos son importantes?
que es el refugio del Dharma. ¿Cómo funciona? Cuando hablamos del refugio del Buda, ¿a qué se refiere? ¿El refugio del Sangha? ¿A qué se refiere? No las debemos simplemente adoptar implícitamente sin reflexionar al respecto, sin comprender su naturaleza, su significado en nuestra propia mente. En el Tantra, ¿cómo funciona el refugio? ¿Cómo se explica ahí? ¿Es lo mismo que en el Sutra? ¿Cómo se explica en el Sutra de que se habla de los tipos mente que se usan en el sendero del Sutra y qué tipos de mente se usan en el sendero del Tantra? Entonces, por tanto, como principiantes, ¿no? Ver que tenemos que comenzar el sendero gradual, adoptar la virtud y descartar la no virtud para ir acumulando resultados positivos. Siempre luego profundizando, utilizamos el segundo giro de la rueda del Dharma, entendiendo la vacuidad de la existencia intrínseca y luego aplicando la bodhicitta. Pensemos sobre nuestra propia experiencia. Parecería fácil lograr la mente de la renuncia, pero en el momento en que hay cierto tipo de condiciones, inmediatamente se desvanece en nuestra mente esta capacidad de renunciar y la mente de la iluminación, la bodhicitta, puede que surja igual. Podemos pensar que es algo fantástica, es una mente fantástica, pero cuando se dan las condiciones opuestas se pueden disipar. Por tanto, todas estas mentes se deben de realizar sobre la base de la comprensión de la realidad última, que es el elemento del Tathagata, de Shenjinpo, quiere decir la mente base de todo, que es la naturaleza última de la sabiduría trascendental, que posee todas estas cualidades. El hecho de que no arraigan estas comprensiones de la renuncia y de la bodhicitta, no las hemos ubicado en el contexto de esta comprensión de la naturaleza, de la realidad. Por tanto, si no hemos relacionado esta mente de la bodhicitta y la renuncia, cuando las relacionamos, con esta comprensión de la naturaleza última de la realidad, se convierte en algo más estable. Por eso debemos de ver cómo todas estas enseñanzas del Sutra y del Tantra no son algo que debemos de mantener fuera de nosotros, ¿no? Y nosotros al margen, sino tendremos que integrarlas, absorberlas y utilizarlos en nuestro modo de pensar, y además, reflexionando así, si no yo lo hago mismo, yo misma no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Es un trabajo que cada uno de nosotros, cada una, porque el Buda dice, tú eres el propio protector, tú eres tu propio destructor, no hay nadie de fuera que te pueda ayudar o destruir. Esto es muy importante. Si progresamos así, si procedemos así, entonces todas estas enseñanzas son tan maravillosas. Por ejemplo, hay tantos que podemos practicar el Bodhisattva Charyavatara, estas enseñanzas. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, puedo practicar estas enseñanzas, por supuesto, porque se convierten en algo vivo de entre nosotros. Y la práctica de las 6 perfecciones, ¿no? Si pensamos un poco sobre las 6 perfecciones, la ética, moralidad, la generosidad, la paciencia y el esfuerzo entusiástico, cuando los vemos como actividades, están muy en concordancia con la enseñanza de otras religiones. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué se llaman perfecciones de la generosidad o perfección de la generosidad, de la ética, de la paciencia o del esfuerzo entusiástico? ¿Por qué se llaman perfecciones? Porque están sostenidas, practicadas y generadas en el ámbito, en el contexto de la comprensión de la naturaleza última de los fenómenos y de la mente. Solo
unidas a esta comprensión se convierten en perfecciones, porque si realizamos una acción de generosidad, dos personas, ¿no? Una la hace con esa comprensión y otra no, el resultado es dramáticamente distinto. Es el resultado de la perfección de la generosidad, etcétera, lleva al estado de Buda, las otras no. Por eso tenemos que comprender bien esta diferencia. Por eso, sin la comprensión correcta de la ausencia de existencia del yo, o de la identidad y de los fenómenos, de la naturaleza última que es inseparable de surgir dependiente, todas estas no se convierten en perfecciones. Todas estas actividades no se convierten en perfecciones. Por tanto, es una actividad importante para desarrollar esta fe basada en la comprensión y no la fe ciega, y para realmente practicar el sendero. Cuando hablamos del yoga de la divinidad, del tantra, entonces se me ha quedado atrás esto, dice el traductor, todo esto viene sobre la comprensión de la vacuidad. Si no comprendemos la vacuidad de forma profunda, no podemos practicar el yoga de la divinidad correctamente, porque que es la práctica fundamental, yoga del tantra, porque el práctica del yoga de la divinidad debemos de separarnos de las apariencias ordinarias, desprendernos de estas apariencias. Por tanto, si no comprendemos la vacuidad, mezclamos estas apariencias ordinarias con una visión contaminada, por tanto no sirve a su efecto. Por tanto, debemos comprender cómo entender el surgir de pendientes y la vacuidad es fundamental en nuestra práctica, en todas las... Entonces, disculpa el traductor porque no he podido transmitir el significado completo de lo que enseña Kadrola, porque es imposible, dice, porque no es posible. Tini susu yang chi jirim zorim la sokwa nyamlen dhaa mara o daa dea topsa mara gyunsa mara shisa mara lani chinden checho mara misi tsa chimbo resi paksha sanje da chanju simba tongba nyi da chanju simba lo paksha jago yoro was wane kante gechor karize na gewe lo timba zin pe misi da sanga ichu chi karizo ro da wanglo menga yusa tizu pe misi tsa chimbo kokab zangbo 신도네 체크하고 인바 인장 수수 디기 초라 아니 네버더라 조야당 이랑 제야당 수수 박샤자에 뺏겨진버리 아니 냠네 뭐부지네 자치무 쉬외요래 아니 제수 이랑요 아니 강다르 춘드나 다 카르조로 심드나 추 심만드나 아니 딕바 라야디 독도데 데렌도와 산지 좀 된데지 아니 추 용수 조바데 다와 딘유 조바 차와 메바 중나 이제나 펜토야 데마주나 네 마지와 딘디기 안에 다 메시지야지 렌도 총장 제 넘버 처음 투지체 되는 야마 시야 처음으로 가져로 지난주에 찍지나 전부 펜도 가오리 찍지나 펜지 말에 아니 지 마펜와다 만들고 주나 건다 주긴 나랑 메시지 춘지된 강양 장안에 자침보들이 차된죠 강양매 분명 탭샤지리 아니 대송장 메시지라 요즘 말에 상가랑라 여바데 저거 도지정 산제 응어서 된데 최바리 아니 개와 정보 다 된디지 오늘 생각마다 지 레만람지 산제지 추 산제 응어서 채 아니 추 티과 전부 된데 자침보제 된디지 고급단 된디지 지랍지기 딱 오늘 전에 지 때문에 대해서요 시바리마도 나랑 분명 페바 회장래 강야 요 말에 아니 마음발에 있는 가서 직전에 이 제바트즈데 마음발라 에 좀는 깨자 마음보지 싫어람님도 아니 양디 제바트니서 아니 가도 수수기 오늘 전이들이 도바요 봐이나 난 좀는 좀 렌제온 거 그들이
Per cui adesso siamo in fase conclusiva, vi ho dato... Ahora estamos ya acabando la sesión. Os he dado pequeñas no, como las cosas, ¿no? A probar un poco el sabor del Dharma. Entonces lo he hecho con una motivación impecable, sí, tratando de ser de beneficio. Pues aquellos que no habéis encontrado beneficio con esto, me disculpo con estas personas que no han encontrado aquello que esperaban en mi enseñanza, pero en resumen, ¿qué cosa es el Dharma? Es pacificar la propia mente. Esta es la síntesis del Dharma, la esencia del Dharma. ¿Y cuál es la esencia de la práctica? La comprensión del surgir dependiente, que es el ahimsa, el comportamiento de la no violencia, que surge de tal comprensión. Os doy tanto las gracias de haber venido aquí, de haber escuchado las enseñanzas. No penséis que la práctica del Tantra, el estado de generación y de completación, y son tan alejadas de vosotros que no podéis ni mirar o ni acceder. No penséis así. ¿Por qué no es así? Debéis de pensar, de gozar de estas prácticas, de estas cosas, pero no solo no debéis infravalorarlas, infravalorar la fuerza de las huellas kármicas que vienen durante una iniciación o durante una enseñanza, durante la práctica y demás, son extremadamente poderosas. Por tanto, debéis de pensar, si no podemos disfrutar de esto, al menos practicar estas cosas con este objetivo, porque son cosas maravillosas todas estas prácticas. Ahora yo solo soy dice Catra, una señora que he venido aquí, no tengo cualidades especiales, solo tengo huellas del pasado, de haber recibido enseñanzas y encontrado el Buda y demás, y estoy aquí solo como una señora que he venido a hablar de Dharma. Por tanto, espero que no tengo de verdad ninguna cualidad que podéis pensar que yo tenga. Lo único que puedo decir es que seguro que estas huellas kármicas las tengo, y aquí todo lo que he explicado es con esa idea de motivación de beneficiar al máximo. Entonces, en el futuro, seguro que haremos más. No sé, no está claro si estas. No, no parece que vayan a haber. No, no va a haber tiempo para las preguntas, parece ser. Quizá en el seguro, cuando tengamos otras enseñanzas en Zoom y demás, ¿no? No parece. Por eso ahora dedicamos las virtudes y los méritos acumulados para que su santidad el Dalai Lama, el Vajradhara, tenga una vida infinita, y también todos los maestros, creo que a veces Lama Zopa Rinpoche y todos los demás gurús tengan una vida infinita sin que tengan obstáculos en sus actividades, y también para que la vacuidad del surgir dependiente y de la mente a la iluminación pueda surgir en todos de un modo infinito en nuestra mente y de todos los demás seres. Y os doy las gracias de nuevo, dice Cadrola. También me gustaría dar las gracias a aquellos que han trabajado para que este evento haya tenido lugar, y también a todas las personas que han trabajado en las traducciones
de las enseñanzas. Os doy las gracias. Rinpoche, Makie, Pananke, Yurchi, Drepa, Nyampa, Mepa, Yengone, Gondo, Perwasho.